Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. Hoy quiero compartir contigo una palabra que ha estado en mi corazón. Quiero compartir contigo la importancia de nosotros orar por nuestros hijos y quiero compartir contigo algunos puntos de cómo nosotros podemos orar por nuestros hijos. Y es que yo no sé si tú te has dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo, pero los tiempos que estamos viviendo son determinantes, son muy proféticos para nosotros los hijos de Dios, pero también son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pararnos en la brecha. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no solamente está buscando atacarnos a nosotros, está tratando también de atacar a nuestros hijos, a nuestra simiente. Y es por eso que hoy yo quiero compartir contigo esto que Dios ha puesto en mi corazón de cómo tú y yo nos paramos en la brecha. La palabra del Señor dice que hay tiempo de paz y hay un tiempo de guerra. Y yo insisto y persisto en que esto es un tiempo en donde el Espíritu Santo está alertando, apercibiendo a sus hijos, a despertarlos para que se paren en la brecha y oren. Y oren no solamente por su familia, por su matrimonio, sino también por sus hijos. Tú y yo tenemos que ser radicales y tenemos que saber cómo orar, porque la palabra del Señor también nos dice que muchas veces nosotros oramos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. Así que yo te voy a compartir algunos puntos de cómo yo me he parado en la brecha por mis hijos y cómo yo oro por ellos. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que la palabra profética más certera es la palabra de Dios y que tú y yo no tenemos que ser profetas para nosotros poder declarar esta palabra. La palabra de Dios dice que ella está viva y que ella es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Así que tú tienes que entender que si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha revestido de poder y de autoridad. Y de esto yo vengo hablando el episodio anterior. Si tú no lo has visto, el podcast 104, el episodio 104, yo te invito a verlo, porque ahí yo te hablo de cómo nosotros tenemos que estar revestidos de poder y autoridad, porque el Señor nos ha delegado un poder y una autoridad a nosotros como hijos de Dios, pero también nosotros tenemos que entender que para nosotros estar revestidos de ese poder y de esa autoridad tenemos que andar en integridad. Así que si tú estás revestido de poder y autoridad, palabras tienen un poder, tus palabras tienen un peso, porque tú tienes autoridad delegada en Cristo Jesús. Así que en el mundo espiritual, tus palabras no son tomadas como nada. Y yo creo que de esto yo te he hablado en muchísimos episodios también. Uno de los mejores regalos que tú y yo le podemos hacer a nuestros hijos es orar por ellos. Mira, a veces yo me he dado con personas que me han dicho, mis hijos están en las manos de Dios. Mis hijos, yo se los he puesto en las manos a Dios. Y mira, yo no tengo ningún problema con eso. Qué bueno que tú tengas esa fe. Yo también he puesto mis hijos en las manos de Dios, pero yo he sido radical e intencional. Y hay momentos en los que no podemos ser pasivos y ponernos en la brecha. Porque, óyeme, todo lo que está aconteciendo en el mundo nos está diciendo que el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él está atacando a nuestros hijos. Él está atacando a nuestros hijos para confundirlos, para que ellos no reconozcan su identidad en Cristo Jesús. Y no importa si tus hijos son adultos ya, quizás tú conociste al Señor hace poco tiempo que conociste esta verdad que te hizo libre y ya tus hijos son adultos. Yo quiero decirte que no importa la edad que tengan tus hijos, tú debes de pararte en la brecha por ellos también, porque Dios tiene propósitos. ¿Y qué está buscando Dios? Dios lo que está buscando es un corazón dispuesto, y es a través de tu oración, es a través de cómo tú les modelas el ejemplo también a ellos, que ellos van a venir al conocimiento de la verdad y podrán reconocer a Cristo Jesús. Una de las cosas por las que tú y yo podemos orar por nuestros hijos es por protección. Es tan importante que tú y yo seamos instruidos y entendidos en la palabra de Dios, porque como te acabo de explicar, la palabra del Señor está viva. Y cuando nosotros enviamos esa palabra, la palabra se establece. Así que cuando nosotros oramos por protección o por cualquier otra cosa que vamos a estar tocando aquí,
varios puntos. Es importante que nosotros sepamos cómo orar, también declarando la palabra de Dios. Así que por eso es importante que nosotros seamos, ¿verdad?, instruidos en ella. El Salmo 91 es un salmo que a mí me gusta muchísimo para declararlo, no solamente sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi esposo, sino también sobre mis hijos. Porque el Salmo 91 nos habla de esa protección de Dios. Y usted se para en la brecha y usted comienza a declarar esa palabra. Y usted comienza a proteger a través de su oración. Yo quiero que tú entiendas que a través de las oraciones tuyas, Dios comienza a crear un vallado alrededor de tus hijos y ese vallado los va a proteger. Así que tú y yo tenemos que ser entendidos en lo que estamos pidiendo, pero tenemos que saber cómo pedir. Nosotros tenemos que orar para que nuestros hijos conozcan a Dios. Muchos de nuestros hijos quizás se han criado en el Evangelio, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios. De esos encuentros que tú puedes testificar, mira, yo tuve un encuentro con el Señor y ese encuentro marcó un antes y un después en mi vida. A mí me sucedió de esa manera. Yo siempre, desde pequeña, yo creía que había un Dios, que existía Dios, pero los que han escuchado parte de mi testimonio saben que les he contado, yo era una persona muy terca, era una persona que yo decía, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que incluso regirme por una palabra, por la Biblia específicamente. Así que yo creía solamente en Dios, pero cuando yo llego a los caminos del Señor, yo tengo un encuentro real con Dios. Y recuerdo aquel encuentro, nunca se me olvida porque eso me marcó para siempre. Así que eso que a mí me marcó verdaderamente transformó mi vida y marcó un antes y un después. Y así es como tú tienes que orar. Aunque tus hijos se hayan criado en el Evangelio y tú has visto quizás dones y talentos en ellos, ¿verdad? Porque a todos Dios nos da dones, nos da talentos, simplemente que muchas veces no sabemos reconocer que provienen de Dios o están ahí dormidos y no están activos todavía. Pero si tú has reconocido, quizás todavía tu hijo no ha tenido un encuentro. Tu hijo no se va a quedar pequeño toda la vida dependiendo de ti. Tu hijo va a crecer, va a dejar de ser un niño, una niña, va a dejar de ser un joven, se va a convertir en un adulto. Y qué mayor satisfacción para nosotros como padres cristianos ver el fruto en la vida de nuestros hijos, ver que el propósito de Dios se cumple en ellos, ver que sus caminos no son torcidos, sino que ellos caminan firmes. Mucho de eso va a depender de nosotros como padres. A veces tratamos de delegar la responsabilidad en una iglesia, no que en esta iglesia no dan escuela dominical, no que en esta iglesia no le enseñan a los niños. Mira, yo te voy a decir una cosa, incluso si hubiera todas esas cosas que son muy buenas porque también se imparte una semilla, la responsabilidad es tuya y mía como padre y madre. Nosotros tenemos que modelarle el ejemplo a nuestros hijos y ser radicales, pararnos en la brecha por ellos. Así que tú vas a orar para que tus hijos conozcan al Señor y que ellos tengan un encuentro con Él, con Dios. Tú comienzas a orar y a pedirle, Padre, envía tu Espíritu Santo. Mientras mi hijo duerme, métetele en los sueños, revélatele, Padre Santo, revélatele allí en los sueños, dale visiones, que él se pueda encontrar contigo. Tú también puedes orar para que Dios les dé sabiduría, para que en medio de su caminar con el Señor, ellos tengan la sabiduría. ¿Para qué? Para tomar las decisiones correctas. Mira, para nadie es un secreto que estamos viviendo en unos tiempos donde la presión es fuerte y mucho más por las redes sociales. A ti te exigen las redes sociales y quizás tú ni siquiera te has dado cuenta, pero o eres de izquierda o eres de derecha, por así decirlo y poner un ejemplo. Pero las redes sociales influyen y tú tienes que orar para que tus hijos sean líderes y sean ellos influyentes en las otras personas y no que influyan en ellos, sino que influyan solamente en lo bueno, que ellos sepan recibir lo que es bueno y va a edificar en sus vidas. Pero para eso nosotros tenemos que orar por ellos por sabiduría. Hay un versículo en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y tú también puedes orar de esa misma manera, Señor, así como dice tu palabra, que Jesús crecía en sabiduría, así como dice tu palabra, que Él estaba rodeado en gracia y favor para con Dios y con los hombres. De la misma manera, yo te pido que hagas con mis hijos. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba leyendo el libro de Jeremías, si mal no estoy, y recuerdo que hubo un versículo que eso como que saltó así delante de mis ojos.
y se me quedó aquí, muy grabado, en mi mente y en mi corazón, porque decía el Señor, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí. Yo recuerdo que desde entonces yo siempre he orado así por mis hijos, para que el temor de Dios esté en ellos. Yo siempre le digo, Padre, pon tu temor en el corazón de ellos para que ellos nunca se aparten de ti. Regálame, Dios, la bendición de yo poder ver a mis hijos crecer, afirmarse en tus caminos, de yo poder ver los frutos de cada semilla que yo he sembrado en sus vidas. Es importante que nosotros como padres, si nuestros hijos están aún pequeñitos, comencemos aún desde pequeños a instruirlos por la palabra de Dios. Vienen Biblias que son para niños, que quizás les hacen la historia como si fuera un cuentecito. Y ahí, aunque usted no lo crea, ellos están recibiendo. Yo recuerdo que a mis hijos yo le compré Biblias de niños. Y ellos se sentaban, ellos se creían que yo les estaba leyendo un cuento, que su papá les estaba leyendo un cuento y se lo disfrutaban, pero ellos estaban siendo impartidos. En ese momento ellos estaban recibiendo una semilla y hoy yo te puedo asegurar a ti que esa semilla en la vida de mis hijos ha dado fruto al 100%. Así que usted tiene que ser intencional y ser radical con sus hijos. Usted ora por sabiduría para que esa sabiduría esté en ellos, para que el temor de Dios esté en ellos y ellos nunca se aparten de los caminos del Señor, para que ellos sean influyentes, personas de influencias, como te acabo de decir ahorita, y sean unas lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, el enemigo, el ataque es para confundirlos, para torcerlos y alejarlos del propósito de Dios. Así que usted se para en la brecha y usted comienza a orar para que ellos sean hombres y mujeres de influencia. Oye, porque estamos en tiempos donde la presión, como te acabo de comentar, es fuerte. No, pues mis hijos serán hombres y mujeres de influencia. Ellos no van a ser influenciados por nadie, ellos van a ser los que van a influenciar. Ellos van a ser los que van a edificar. Ellos van a ser lámparas encendidas que van a llevar el evangelio también a otras personas. Tú debes de orar para que ellos sean hombres y mujeres íntegros en el temor de Dios. Cuando ellos tienen, es tan importante orar para que ellos tengan ese temor de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque ese temor de Dios los va a hacer a ellos caminar también en integridad. Y ellos van a caminar en rectitud aun cuando usted no esté cerca de ellos. Nosotros no estamos constantemente al lado de nuestros hijos. Ellos van a la escuela, van a llegar un momento en que ellos ya tienen una edad donde ellos quieren también compartir con sus amigos. Y ese temor en el corazón de ellos, el temor de Dios los va a hacer a caminar a ellos en rectitud, los va a hacer caminar en integridad, que quizás cuando un amiguito le ofrezca algún tipo de droga o cuando lo esté invitando a hacer cosas ilícitas, ese temor en el corazón de tus hijos, esa integridad va a salir a reducir, va a florecer y va a decir, ¿sabes qué? No. Y ellos van a saber ya, esta persona no es bueno que yo siga teniendo una amistad con ellos. Es importante que tú y yo como padres nos levantemos en este tiempo a orar por nuestros hijos y que nosotros sepamos cómo pedir. Padre, cubre a nuestros hijos con la sangre de Cristo. Levanta un vallado en ellos, Señor. Que ángeles acampen alrededor de ellos. Mira, Padre, yo me paro hoy en la brecha y toda saeta, cualquier maquinación del enemigo la resisto firme en la fe y la declaro inoperante sobre la vida de mis hijos. Hoy yo me levanto firme porque tú me has revestido de poder y autoridad y yo declaro tu palabra sobre mis hijos y yo declaro que ellos van a ser hombres de bien. Padre, prospéralos en todos los caminos. Padre, que ellos te tengan a ti en el primer lugar, que siempre te amen a ti por sobre todas las cosas, que no tomen decisiones si primero no son dirigidos por tu Santo Espíritu. Derrama tu Espíritu sobre ellos, ¿sabes? Porque si hay algo que yo te puedo decir hoy con toda certeza y seguridad, es que el Espíritu Santo, como yo te he venido diciendo en episodios anteriores, que se va a derramar en este tiempo de una manera sobrenatural, porque le servimos a un Dios todopoderoso. Y eso ya está sucediendo en el secreto.
pero no está sucediendo solamente sobre nosotros, ¿sabes? Eso también está sucediendo sobre nuestros hijos. Y es que esa es la promesa. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una parte de esta profecía se cumplió en el tiempo de los apóstoles, pero la otra está reservada para este tiempo. Y eso ya está pasando en el secreto. Tú tienes que hoy determinarte y dejar de ser pasivo. Hay muchas historias en la Biblia que nos dicen cómo Dios, por ejemplo, un Moisés cuando se para frente al mar y no ve salida para que el pueblo de Israel pueda pasar y venían siendo perseguidos por sus enemigos. Y cuando Moisés clamó, Dios le dijo, ¿por qué estás clamando? ¿Qué tú tienes en tus manos? Y hoy el Señor te está diciendo, yo te revestí de poder y autoridad. Si una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar con el Señor es que los ojos son enemigos de la fe. Tú te tienes que parar firme en la brecha. Tú no puedes ser pasivo ni pasiva. Tú tienes que entender que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos y que el enemigo está detrás de tus hijos para confundirlos, para desviarlos. ¿Y sabes quién es el que tiene que pararse en la brecha? Eres tú, no es nadie más. Personas que se la pasan pidiendo oración todo el tiempo, mira, no está mal, porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros, pero hay oraciones, hay batallas que las tienes que librar tú. Y Dios te está diciendo en esta hora, yo te revestí de poder y autoridad delegada en Cristo Jesús. Párate en la brecha por tus hijos. No importa lo que tus ojos estén viendo, los ojos son enemigos de la fe. Tú tienes que ver con los ojos del Espíritu, creyendo las promesas que en esta palabra de Dios dice, por tus hijos, por tu vida, por tu casa, tú te tienes que levantar firme. Y este es el tiempo de los hijos de Dios pararse en la brecha. Tú tienes que orar para que ellos crezcan en carácter y tengan madurez en el espíritu. Y una vez ellos conozcan y tengan esa experiencia con Dios, ellos se mantengan firmes y que nada los pueda mover de este camino. Absolutamente nada. Tú tienes que orar para que ellos sean llenos del Espíritu Santo y eso está sucediendo. Ayer mi hijo se sentó a hablar conmigo. Yo estaba teniendo un momento de intimidad con el Espíritu Santo. Y mi hijo se acercó a mí y comenzó a contarme sueños que ha estado teniendo. Y yo comencé a llorar, ¿sabes? Pero de felicidad y de gratitud con el Espíritu Santo de Dios. Porque estoy viendo frutos de mis oraciones, de las oraciones de mi esposo. Y así sé que también está derramándose sobre mi hijo mayor, Alex Jeremy. Así sé que también Él los está visitando porque nosotros estamos siendo en este tiempo revestidos de poder y autoridad porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Así que hay momentos que tú tienes que entender que son momentos de orar, pero hay otros que son momentos de accionar y de tú pararte en la brecha. Y ese tiempo es ahora. Si esta palabra ha sido bendición en tu vida, yo te pido que la compartas con alguien más. Yo declaro que tú te paras firme en la brecha por tus hijos, que tú te paras firme, revestido de este poder y de esa autoridad en Cristo Jesús que Dios mismo te ha delegado y que tú comienzas a cubrir a tus hijos en oración y que tú te instruyes en la palabra del Señor y que tú vas a saber cómo orar porque tú vas a declarar y vas a orar por la palabra de Dios porque esa palabra nunca va a retornar atrás vacía y que esas oraciones tú vas a ver frutos en tus hijos y tú lo vas a testificar en este tiempo. Tus hijos van a testificar del poder de Dios en este tiempo, si tú así lo crees, si tú hoy te paras firme en la brecha. Este podcast ha sido auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Te invito a seguirnos por las redes sociales Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique. También nos puedes buscar en Google como vestidadegraciaboutique.com y te doy las gracias por todo tu apoyo. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.